Estamos en la parte de la atalaya. Es un tema, la semana pasada que hablábamos de la atalaya, fue un mensaje bien bonito, ¿verdad que sí, hermanos amados? Fue muy interesante porque nos amplió el concepto que a lo mejor teníamos o no conocíamos de lo que es un atalaya. Pero dentro de esta comisión que se le da a Ezequiel, existe también la responsabilidad humana. Y de eso vamos a hablar esta noche, ¿verdad? Y de la parábola representada también dentro de lo que está este llamamiento del capítulo 3. Por lo pronto, busque por favor el versículo 18. Versículo 18 del capítulo 3. Si lo tiene, me dice amén. Dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Amén. Padre que estás en los cielos, esta noche, Señor, queremos darte gracias por la bendición que hemos recibido, Señor, durante la alabanza. Gracias por la administración. Gracias por mis hermanos que se han podido congregar esta noche. Señor, gracias por todo lo que tú permites en nuestra vida, por el día que nos has dado, Señor. Te pido la fortaleza para poder predicar la palabra, Señor amado, y para que el mensaje sea recibido con alegría, con gozo, como es debido, Señor, y que lo pongamos por obra, que es lo más importante. En Cristo Jesús pido por los que estamos acá, pero también por los que han de escuchar a través de los medios de comunicación esta predicación, Señor. En Cristo Jesús oramos en acción de gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vemos entonces que dentro de la responsabilidad de ser un atalaya está lo que es la responsabilidad humana dentro de en dos partes, tanto la responsabilidad que tiene el que predica como la responsabilidad que tiene el que recibe la predicación del evangelio. Dios deja claro que considera a Ezequiel responsable, insistiendo en dos ocasiones en que cualquier negligencia por su parte en la advertencia a los malvados de las consecuencias de sus actos va a repercutirá, ¿cómo? Sí, así es la palabra, repercutirá en que el profeta tendrá las manos manchadas de sangre. Eso es lo que dice el versículo 18, pero también lo dice el 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, hermano, es delicado el hecho de que a Ezequiel se le encomienda el mensaje de la predicación. Y en otra ocasión, en el capítulo 33, versículo 8, dice también: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. O sea que no podemos negar, hermano, y dentro de, no podemos negar la responsabilidad humana. Fíjese que, por ejemplo, el lenguaje tiene una intención similar a la del apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16. Dice 1 Corintios 9:16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Vea las palabras que está usando el apóstol Pablo. Es decir, si yo anuncio el evangelio, o sea, no tengo por qué gloriarme, porque lo que Dios ha hecho al permitirme predicar el evangelio, dice Pablo acá, es una necesidad. Esto no es un trabajo, esto es una necesidad que tenemos que realizar todos los cristianos. Yo no tengo por qué gloriarme, dice Pablo, al predicar. O sea, no me tengo que sentir más que nadie. Al contrario, me es impuesta la necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el evangelio!, dice Pablo. Y eso los cristianos de hoy en día como que no lo tomamos muy en serio, eso de anunciar el evangelio. O sea, la responsabilidad es nuestra porque somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Oiga bien, cuando hablamos de la responsabilidad humana, también aquí cabe, y dentro de la doctrina cristiana evangélica, recuérdese que tenemos dos corrientes bastante fuertes
dentro del evangelio, de los evangélicos, llamémosle así. Está la corriente calvinista, hay más corrientes, pero nos amparamos en las dos más fuertes. La doctrina calvinista, es decir, la que Juan Calvino, de Ginebra, Suiza, nos enseña en sus escritos. Y está la de Jacobo Arminio, que también es una corriente muy fuerte. Para algunos que no conocen esto de Calvino, de Arminio, lo voy a explicar rapidito, solo para aclarar algunas dudas. Y rápido y sencillo, Jacobo Arminio establece que el ser humano no nace siendo pecador, sino que se convierte en un pecador. Pero Calvino dijo que todos nacemos en pecado. ¿Cuál es el concepto bíblico? Que sí, que todos nacemos en maldad y en pecado nos concibió nuestra madre. Lo dice el Salmo 51. Porque todos a una nos hemos desviado, dice el apóstol Pablo también en la carta a los Romanos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nacemos en pecado, eso es innegable. Arminio dijo que no. Bueno, eso se llama depravación total, en uno de los puntos calvinistas, de los 5 más conocidos de Calvino. Calvino dijo también de que el hombre no puede resistirse al llamado de Dios. A eso se le llama la gracia irresistible. Jacobo Arminio dijo que sí, el hombre puede decirle que no a Dios. Pero la Biblia dice: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes, dijo el Señor. No es usted quien busca, es Cristo buscándolo a usted. Usted no quería, pero cuando usted es escogido de Dios, el Señor lo encuentra y usted no se le escapa a Él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es debatible, porque hay gente que dice: no, pero yo sé de gente que le han hecho el llamado y nunca se ha querido convertir. Sí, porque no es salvo y nunca será salvo, porque ahí es donde está lo que se llama también la elección incondicional. Dios es el que escoge, no para condenación, sino para salvación. La Biblia nunca dice que Dios escoge al hombre o a la mujer para que se condene, los escoge para que se salven. Nosotros escogimos un día pecar y condenarnos. Jacobo Arminio dice: no, Dios no es injusto al elegir a unos para condenación y otros para salvación. Es que no hay injusticia en Dios. El que se condena porque es pecador, no porque Dios es injusto o malo. No sé si me estoy dando a entender. Démosle gloria a Dios, los que hemos sido llamados por el Señor para ser salvos, y cuidemos tan grande salvación con temor y temblor. ¿Ve usted las diferencias que hay entre Arminio y Calvino? Calvino dice: como la salvación no depende de mí, sino que depende de Dios, que fue el que me salvó, entonces tengo que decir que hay una seguridad en la salvación. Jacobo Arminio dice: la salvación se pierde, porque los arminianos dicen que es por ayunos, oraciones y por todas las obras que puedan hacer, que por eso se van a salvar. No, esto es gracia. Efesios capítulo 2 versículo 8, entre muchos otros pasajes, nos amparan para decir que por gracia sois salvos, no por obras, sino por medio de la fe. ¿Me estoy dando a entender? Oiga bien, esas dos corrientes son muy fuertes. Ahora, en el caso de los arminianos, que piensan que la salvación se pierde, que creen que tienen que ganar méritos para entrar al cielo, entonces ellos son los que más se mueven haciendo ayunos, haciendo campos blancos, vigilias, y salen a evangelizar masivamente. Y eso es bueno, esos son puntos a favor de ellos. Oran con mucha frecuencia, se congregan mucho más que los demás hermanos, se ve que se consagran, al menos en apariencia, pero se consagran, ¿verdad? Porque hay mucha tela que cortar en eso de andar en vigilias y en tantos campos blancos que dicen ellos, pero bueno, entonces, pero porque ellos están con aquel temor de que incluso alguna corriente evangélica ni siquiera está seguro de que se va a salvar, sino que hasta que se muera dice: a lo mejor Dios tiene misericordia y me salva. O sea que ellos ni siquiera están seguros de que se van a salvar. Mire qué chiste, vivir toda la vida pensando: a saber si me voy a salvar. Bueno, o estás o no estás. Si ni siquiera seguro de tu salvación estás, me temo que no te has ni convertido. ¿Me entiende? Entonces, por el otro lado, los calvinistas somos, y voy a decir somos porque yo me considero calvinista, yo no soy arminiano, yo me considero calvinista, pero no soy calvinista liberal, soy calvinista neutral. No sé si existiría esa palabra dentro de los que dicen ser calvinistas, porque hay ortodoxos, hay liberales, etcétera, pero yo me considero equilibrado, en el sentido de que yo sé que Jesús no me enseñó a mí ni a ser legalista ni a ser libertino, sino a mantenerme en un constante equilibrio para la gloria de Dios, viviendo con la libertad que tengo en Cristo, pero sintiéndome en la responsabilidad de cuidar
la salvación que me han entregado. Porque el hecho de ser salvo no me da derecho, valga la redundancia, a hacer lo que me da gana, lo que me da la gana con la salvación. La debo cuidar porque hubo alguien que pagó el precio por mí, y Él fue el Señor Jesucristo. Yo le debo respeto a Él, porque si yo digo que Él es mi Señor, yo le debo obedecer a Él. Si digo que es mi Salvador, está bien. Si digo que es mi sanador, glorioso sea. Pero es mi Señor, por tanto me debo a Él. Pero el calvinista común y corriente se ha vuelto haragán, perezoso. No se congrega, porque como es por gracia, no necesita ir a la iglesia. Va a ir a la célula de crecimiento y con eso le basta. No viene temprano, no le sirve a Dios con excelencia, no ora, no ayuna, no lee la Biblia, no le interesa estar en la palabra. Él todo es movimiento, movimiento y movimiento, puro movimiento. Y a veces ni siquiera eso tienen, porque como es salvo por gracia, y la gracia es gracia menos gracia igual a gracia. Salvo siempre salvo, así que voy a vivir como me da la gana. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? Eso no enseña la Biblia. El Señor dijo bien claro: mi Padre hasta ahora trabaja, por tanto yo trabajo, dijo Él. Él no descansó en la obra. ¿Cuántos dicen amén? Él no era haragán, Él no era perezoso. Él siempre atendía al mensaje, y siendo hijo aprendió a obedecer a su Padre por la vía del sufrimiento, dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos. Entonces, ¿qué me enseña eso a mí? Que los calvinistas verdaderos no somos haraganes. Porque el problema es este: bueno, si ya todos están ordenados para la vida eterna, o sea, el Señor ya tiene un número que va a salvar, ¿y para qué voy a ir a evangelizar si Él ya sabe quiénes se salvan, pues? Ese es el punto que dicen los calvinistas. Por eso no evangelizan, por eso no sirven, por eso no quieren hacer la obra de Dios. Hemos llegado a ese punto donde hoy la gracia se volvió desgracia. Domingo, que es el día del Señor, preferimos ir al estadio, preferimos ir a abrir la boca a otro lado y no estar en la casa de Dios. ¿Cómo es gracia, verdad, hermano? Entonces no es obligación congregarse. La Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, yo me voy a amparar en lo que la Biblia dice, no lo que Calvino o lo que Arminio dijeron. Ya le dije cuál es mi punto y cuál es el punto de esta iglesia. El punto de esta iglesia es que somos fundamentalistas. Nos amparamos fundamentalmente en la Biblia. ¿Aló? Somos conservadores, no somos libertinos. Nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres, nuestros padres, hombres y mujeres acá en esta iglesia, se visten no para los hombres, sino para Dios. Y eso no es ser legalista, sino ser conservador. No vamos a donde no tenemos que ir, no porque sea pecado, sino porque nos guardamos para Dios. Porque no podemos hacer pecar a otros con nuestro mal testimonio. Por eso tratamos de mantenernos siempre al margen de cualquier mal testimonio que se pueda dar por nuestra conducta. Por eso nos congregamos muy seguido. Por eso estamos siempre leyendo la palabra. Por eso estamos siempre buscando en oración. Y esta iglesia ora mucho. Oramos el lunes, oramos el viernes, tenemos ayuno. Hermano, muchas veces, incluso si usted se fija, en los domingos hay ministración. Muchas veces la hermana Marisa se sube a ministrar, o si no, los de la alabanza, los que ministran la alabanza acá no solo cantan, ministran, oran, interceden. Hacemos una obra que el Señor hizo también. O sea, nuestros niños en escuela bíblica, párvulos, primaria, prejóvenes, aprenden a dar gracias a Dios a la hora de comer sus alimentos. ¿Por qué? Hasta los de sala cuna, los que se congregan ahí pues en sala cuna, esos niños, ellos ya oran por sus padres, oran por sus pastores, oran por sus hermanos, oran por sus maestros. Eso están aprendiendo en esta iglesia, porque esa es la labor que Cristo nos ha delegado a nosotros. Por eso es que somos responsables de criar a nuestros hijos en el temor a la palabra de Dios, en el respeto a los valores cristianos. Somos responsables de traerlos a la casa de Dios para que crezcan en el conocimiento de la santa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo dijo el Señor en Deuteronomio capítulo 6, capítulo 7, que estas palabras estén siempre en tu boca y en tu corazón, y las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando comas, cuando bebas, cuando trabajes, cuando cualquier momento es necesario y oportuno enseñar la palabra de Dios. Y eso es lo que la atalaya está recibiendo acá. Por eso Pablo dice: si yo anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme,
¿Por qué? Porque me ha impuesta necesidad. Es decir, predicar el evangelio para este predicador no es trabajo. Para mí predicar el evangelio no es venir a trabajar. Este es un deleite. No, hombre, si yo cuando vengo enfermo, aquí me sano predicando. Si yo puedo venir hecho leña, yo aquí me sano. Mire, a veces ando como dice la gente, con el moco caído, ¿verdad? Como que hoy chumpe, ¿verdad? Morales. Así le dicen los chumpes, ¿verdad? Morales. O sea, a veces uno anda todo achicopalado. Los de la alabanza me van a negar lo que voy a decir. Vienen todos hechos leña, les duele una cosa, les duele un callo, les duele el otro, aquí que allá. Pero aquí arriba se van los dolores, se van los sinsabores, porque la gloria del Señor está con nosotros. Entonces, no es un trabajo, es un deleite servirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es impuesta necesidad. La misma Biblia enseña, hermano, que Dios como rey es soberano. Dios es soberano. La gente aprendió a ver a Jesús como Salvador, pero no como rey, no como Señor. Ahí está un problema. Por eso siempre en esta iglesia nos encargamos de que cuando alguien dice que se convierte a Cristo, tiene que confesar que Él es Señor y Salvador. Si no dice que es Señor y Salvador, todavía no ha hecho la confesión de fe genuina y verdadera. Todavía le falta. Génesis capítulo 45 verso 8 dice: así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Dijo José, ¿se acuerda cuando él fue cautivo? Me ha puesto por padre, dice, de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Se acuerda que José la pasó muy mal la mayor parte de su vida? La mitad de su vida prácticamente, su juventud, su adolescencia y juventud, la dejó en cautiverio en Egipto. ¿Sí o no? Todo lo movió Dios, porque le estaba instruyendo para que llegase a ser grande. Y vaya que llegó a ser grande. Después del faraón, él era el número uno ahí. Génesis 50:20: vosotros pensáis mal contra mí, dijo él, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios maneja las cosas porque Él es soberano. Diga, Dios es soberano. Proverbios 16:9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Yo puedo tomar una decisión, pero si me pongo en manos de Dios, Él cambia los caminos. Por eso es que la gente dice: los calvinistas son fatalistas, dicen que ya todo está hecho. Sí, todo lo hizo Dios, pero eso no es ser fatalismo. Eso no es ser fatalista. Eso no es decir que el destino no lo podemos cambiar. ¿Quién dice que no? La oración ha cambiado el destino de muchos de ustedes. A ustedes el médico les había determinado que se iban a morir ayer, y mire, vivito y coleando está todavía aquí dando patadas, y no de ahogado. Pues sí, nosotros aprendimos a cambiar el destino. ¿Por qué? Porque es cierto, Dios maneja todo, y vaya que la oración puede mover el corazón y la mano de Dios. Proverbios 21:1: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Oiga bien, esto es algo que tenemos que ver hoy en día. Como los repartimientos de las aguas, o sea, así como hay caudales que llevan su rumbo y usted no los puede contener, yo le preguntaría: ¿usted puede detener el río Lempa? Él lleva su caudal. Y cuando está recio, ¿usted puede detener el Acelguate? No se puede. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. No es el presidente de la república, es Dios quien toma la decisión. No es el malo, no es el perverso, es Dios quien maneja también a los perversos. Y esto hay gente que dice: pero ¿cómo Dios va a permitir? Lo permitió cuando permitió que Satanás tocara a Job. Lo permitió cuando permitió que los hermanos de José lo entregaran a los amalecitas que iban camino a Egipto, y allá quedó preso, y muy buena parte de su vida estuvo sufriendo calamidades por gusto, solo por envidia de sus hermanos que no lo querían, y porque él se autogloriaba también. O sea, tenía que pagar las consecuencias de su autogloria, ¿verdad? Entonces llega el momento en que cuando ya él se humilla, cuando él entiende que el hacedor de todo es el Señor, entonces ya las cosas cambiaron. ¿Me doy a entender con ello? Entonces lo que estamos hablando es lo mismo que Mateo 10:29. Dijo el Señor: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Oiga la reflexión tan sencilla del Señor. No se venden 2 tortolitas, 2 palomitas por una cora.
Ahí en el templo, cuando usted llegaba y quería hacer un sacrificio, digamos, llegaba la señora después de su periodo, digamos, vea, y después de los 3, 4, 5 días, depende cuánto le duraba, llegaba y se purificaba, se bañaba bien, se oloroseaba y luego tenía que ir al templo a pagar la ofrenda. Entonces venía y compraba 2 palominos, 2 tortolitas. ¿Cuánto valen? 1 cora. El Señor reflexiona y dice: cuando ustedes vienen al templo donde tienen negocio estos barbudos, ¿acaso no venden ellos en 1 cora 2 pájaros? O sea, como quien dice, ¿verdad que no valen nada? O sea, esos 2 pajarracos no son nada. Con todo, ni uno de esos pajarracos que no valen nada, ninguno de ellos cae a tierra si mi Padre no lo permite. Es que hasta lo más sencillo, desde lo más sencillo hasta lo más grande, como un meteoro que choque o no choque contra la tierra, todo está designado y puesto por Dios. Entonces Dios tiene responsabilidad. Por eso Dios es muy responsable. ¿Oyó lo que dije? ¿Sí? Por ejemplo, Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, dice el apóstol, habiendo sido predestinados. Un tema candente para aquellos que no creen en la predestinación, ¿verdad? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nosotros fuimos predestinados para la salvación. Nos guste o no les guste a los arminianos y a los que no son calvinistas. Pero aquí no es cuestión de ser calvinista, es cuestión de ser bíblico. La Biblia establece que Dios tiene el control de todo. ¿Queda claro eso? También enseña, oiga, que si Dios es soberano, como Él es rey, ¿cuántos saben que Dios es rey? Si es rey, es soberano. Pero como Él también es juez, diga conmigo, Dios es juez. Entonces, como Él es juez, considera a cada uno de ustedes responsable de las decisiones y las direcciones que tomamos. La responsabilidad no es de Dios. Cuando todo te va bien, ¡ey, qué leche tengo!, dice usted. Cuando todo te sale mal, Dios tiene la culpa. No. La responsabilidad es de nosotros. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 6. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Y aquí nos entra en una reflexión el apóstol cuando pregunta: menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El plato de comida que te ponen en la mesa es para que aprendas a darle gracias a Dios y para que te arrepintas de tu pecado. Los zapatos que cargas, que lucís con tanto orgullo, son puestos para que te acordes que si has pecado, te arrepintas de tus pecados. Porque lo que está diciendo acá: por la dureza de vuestro corazón, dice Pablo, acarreas para ti, ahí está en el verso 5, acarreas para ti castigo. Porque no te quieres convertir, porque no quieres dejar lo malo que estás haciendo. En otras palabras, es lo mismo que Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante dice: hermano, vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, es decir, de dinero y pobres, de alcurnia y de barrio, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían hecho. Y dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida, ¿qué va a pasar? Lo lanzan al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, Él es juez. ¿Está escuchando? Por eso tenemos que entender que si Él es soberano y si Él es juez, Él dictamina los destinos de la vida, pero Él delega la responsabilidad en cada uno de nosotros. Por eso es que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso Ezequiel, siendo atalaya, y en mi caso siendo predicador del evangelio, tengo responsabilidad.
Y la responsabilidad es de predicarle a usted la palabra. Yo no puedo evitar predicarle a usted la verdad escritural. Ay de mí si no le digo a usted la verdad. Pero ay de usted si usted no acepta lo que está escrito en la Biblia. Mi responsabilidad llega esta noche a decirle a usted lo que está escrito en la Biblia. Si usted me quiere prestar atención y lo agarra con gozo, bendición para usted. Pero si usted lo agarra con desgano, aburrido, con sueño, entonces, y si no quiere cambiar, entonces el problema ya es suyo. O sea, yo le aviento la pelota y le hago un tiro de esquina. Usted haga el saque de banda. Yo no sé lo que estoy hablando porque de fútbol no como, pero bueno. La reacción de nuestras mentes finitas y pecaminosas puede indicar que eso es injusto, pero ¿cómo va a ser? No, sí, no, pero es que Dios. No, estamos equivocados. Romanos capítulo 9, versos 19 y 20. Reflexionemos en lo que dijo Pablo. Pero me dirás, dice él, ¿por qué pues sin culpa? La gente tiene ese concepto. ¿Y Dios por qué inculpa? Pues porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? Hoy, por cierto, estaba reflexionando yo justamente y me acabo de acordar justamente de esto, increíble, pero cierto. Me estaba acordando de una hermana que casi no se congrega, no la veo aquí desde hace, no sé, de vez en cuando la veo que aparece por ahí. Pero una vez me hizo una pregunta, hace bastante. Ella, miren, me dijo, y por cierto fue una pregunta que fue muy debatible incluso entre jóvenes cuando hablaron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Los niños salieron preguntando, y si Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué puso el palo ahí pues? Estos no se quieren quedar así, ¿va? ¿Y por qué pues? Y la misma pregunta me hizo esta muchacha, que por cierto ella es la misma que una vez me preguntó que si el día que el Señor venga, si nos encontrara en un motel, imagínese la pregunta, me salvo, me dice. No, o sea, a mí me hicieron la pregunta, yo solo se la traslado, me dijo. En la universidad preguntan de todo, me dijo. Bueno, dejémoslo así. Viene y me dice, miren, me dice, hermano pastor, sí. Y si Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué puso el árbol ahí? O sea que usted lo que está diciendo es que Dios tiene la culpa de su pecado, le dije. Porque eso es lo que quiere decir las personas, ¿vea? Cuando dicen, pero, y muchos, yo no sé si a usted se lo han dicho. Bueno, y si Dios dice que es malo que tengamos relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿por qué nos dan ganas de tener sexo? Pues? ¿Por qué nos puso genitales? Esos son los conceptos de una persona que no quiere limpiarse de su pecado, que quiere culpar a Dios del pecado que está viviendo. O sea, los genitales están puestos no para que andemos rienda suelta y andemos haciendo y deshaciendo. O sea, claro que es para el deleite sexual dentro del vínculo matrimonial. Por eso es que se creó el matrimonio, no para la fornicación, dice la palabra. Porque aún ni entre vosotros se mencione la palabra, ni siquiera la palabra, pues dijo Pablo. Cuanto menos llegar al acto de la fornicación o estar viviendo en concubinato. Muchas parejas dentro de las iglesias, y lo voy a decir con respeto, pero tengo que decirlo, muchas parejas se acostumbraron a vivir en concubinato y no quieren arreglar su vida en las iglesias. Va a venir Cristo y los va a encontrar en fornicación, lo cual es pecado. ¿Me está oyendo? Es pecado. No hay excusa para vivir en pecado siempre. Yo le decía eso a un hermano hace muchos años en la primera iglesia donde yo me congregaba, hace 18 años atrás. Yo le dije, mire hermano, le digo yo, y no sé cómo fue la plática, pero yo le dije, mire, y no va a venir su esposa. Le dije, yo andábamos invitando en una célula allá en la Dalia. Y me dijo, no, me dijo, es que ella no es mi esposa. ¿Cómo que no van a ser esposa? Y no, con ella vive. No, pues sí, es que nosotros solo estamos acompañados, me dijo. De veras, bueno, y los niños no son suyos. ¿Cómo no? Los 7, sí, los 7. ¿Y cuántos años tienen de estar juntos? Ya tenemos 18 años, me dijo. Y no se han casado. No, es que yo no sé si ella es la mujer de mi vida, me dijo. Por Dios santo, 18 años juntos, 7 cipotes y ya practicando para el 8º. O sea, yo digo, bueno, y entonces ¿en qué cabeza cabe seguir en concubinato después de tantos años? O sea, no tiene sentido. No sé si estoy siendo pedante o cómo me ve usted, pero perdóneme, o sea, como le digo, mi responsabilidad es decir las verdades. En usted está, que la reciba. Amén.
Por eso la gente va a decir, ay, pero ¿y por qué me va a inculpar si por eso me hizo así él? Así soy yo de caliente, así me hizo el Señor. No, Él no te hizo así. No, caliente de enojado estoy diciendo, ¿verdad? De enojado, pues. Bravo. O sea, así me hizo y ¿qué quieren que haga, pues? Yo ni mecha tengo. Hay unos tienen mecha corta, yo ni mecha tengo. Empezar a labrar esa mecha, hijo, porque está seria la cosa. Entonces, ¿me entiende lo que le digo? O sea, no es culpable Dios de lo que nosotros hacemos. Yo le decía el otro día en la actividad de niños que tuvimos acá celebramos el día, se lo dije a los padres muy claramente, los que vinieron lo saben. Yo le dije que usted es responsable de traer a sus hijos a la iglesia. O sea, si usted se preocupa, así como usted se preocupa porque tengan buena comida, buenos zapatos, buen colegio, buena universidad, preocúpese que entre al cielo también. Porque de qué le va a servir que tenga el gran título, 40 títulos de Harvard, de Oxford, de cualquier universidad de prestigio, que se pueda 40 idiomas seguidos, que sea un políglota total. ¿Y de qué le sirve si se va a condenar en el infierno? ¿De qué le sirve que entre con los Nike que le acaba de comprar? Mejor déjenmelos a mí y yo los voy a ir a vender. Sí. O sea, la gente se preocupa. Ay, no, que yo quiero que mi hijo coma bien, yo quiero que se nutra bien. Es como los médicos. La gente les pregunta a los médicos, mire, ¿y estará bien a la edad que tiene, ese tamaño, o está muy grande? Porque en la familia todos somos chiquitillos. Y yo creo que hasta nos pasó saber de dónde salió este. ¿Aló? Y entonces el médico dice, mire, la gente aquí viene a preguntar de todo. Que si el niño, ¿por qué me salió chelito si yo soy negrito? Si por qué me salió de ojos azules si yo soy ojos negros también. El sorullo es el hijo tuyo, ¿cómo le decían a aquel? No me acuerdo. Pero la negrita es el único tuyo. El problema es de que se preocupan, dicen los doctores, por un montón de cosas, pero nunca se preocupan por su desarrollo mental y físico. Ay, están preocupados porque el niño, ay, no, yo lo veo muy flaquito, ¿eh? Y así lo anda, ¿ves? Es que no ha desarrollado bien todavía y que quiere brillo, le va a sacar de la gran púlpito incorporado, tiene ya. Están preocupados por un montón de cosas. Igual somos en la iglesia, nos preocupamos por una cosa y por otra, menos por la vida espiritual. Entonces, y con los hijos así somos. Entonces, esto nos lleva a la parábola representada, que es el otro apartado que encontramos acá, hermano. Mire, vea usted lo que dice el versículo 22. Ya vimos que hay una responsabilidad por parte del predicador, pero la otra responsabilidad ya le queda a usted en sus manitas. Amén, hermano amado. Verso 22, vino ahí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y ahí hablaré contigo. Me levanté, salí al campo y aquí que ahí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra, enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga. Y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Una vez más, Ezequiel vuelve a la llanura y ve la gloria de Dios que había llenado su alma una semana antes. Una vez más, su reacción es caer sobre su rostro, eso lo dice ahí el versículo 23. Y el Espíritu de Dios lo vuelve a poner en pie, en el verso 24. Una vez más, Dios tiene otra tarea para Ezequiel. Lo levanta como profeta. Primero, capítulo 1 le muestra su gloria. Capítulo 2 lo levanta como profeta. Ya en el capítulo 3 lo llama para ser un atalaya, para que tenga responsabilidades y que le diga a la gente que debe tener responsabilidades propias también. Pero ya más adelante, al final de este capítulo 3, lo vemos al Señor dándole otra tarea a Ezequiel. Esta vez no es tanto escuchar, sino hacer. La primera parte era oye, ahora no, ahora es vamos a entrar en la práctica. Vamos a entrar a la práctica, Ezequiel. Porque el profeta es así. El profeta empieza tomando o comiendo vianda, tomando leche, pero llega el momento en que va a empezar a comer sólido. Todo ministerio comienza tranquilo, poco a poco, pero cuando ya llegas a un nivel donde Dios te habla directo ya a ti, cuando ya Dios revela una palabra a ti, te demanda más. Te demanda más.
¿Por qué? Porque ya pasaste las primeras demandas que te hizo. No puede darte más si no te has acabado o no has cumplido la primera demanda que te hizo. Por eso es que algunos se han quedado solamente en el primer, o sea, prácticamente en la entrada. No han llegado al plato principal. Y de aquí que lleguen al postre, está ruso. O sea, apenas con la ensalada van, con la sopita que te ponen ahí de la carne lavada. Que tiene sabor por el cubito que le pusieron. O sea, el problema es de que muchos así están en la iglesia. Servidores, estoy hablando de servidores y de gente que nunca ha servido y que no se le ve que quiera servir o que vaya en ese plan de servirle a Dios, que no tiene compromiso con Dios. Oiga bien, Ezequiel es llevado por el Señor. Ahora hay otra tarea. Ezequiel recibe el llamamiento, oiga, de hacer una especie de representación de una parábola. Aquí empieza lo bueno de este libro. Esta sería la primera de muchas actuaciones semejantes. En el capítulo 4 lo mandan a tomar un adobe y que ahí en el adobe diseñe la ciudad de Jerusalén. Eso lo vamos a ver en su momento, pero por el momento empieza el Señor a darle acciones que son raras. Oiga, al profeta se le exigen 3 cosas. Primera, debía permanecer en su casa. Eso está en el verso 24. Dice así: entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra, enciérrate dentro de tu casa. No es, como dicen algunos, que se encerró para que no lo fueran a matar. No, indica que cada vez que apareciera en el futuro sería como mensajero de Dios. Solo iba a estar en su casa encerrado. Cuando él saliera, iba a salir a dar un mensaje de parte del Señor. De ahí otra vez adentro, a encerrarte. Cuando el pueblo veía a Ezequiel venir, era la voz de Dios la que iba a hablar a través de la boca de Ezequiel. Entonces, en primer lugar, mensajero de Dios iba a ser este hombre al permanecer en casa. En segundo, tenía que estar atado. Versículo 26: haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no será, en el 25 es: y tú, hijo de hombre, he aquí que pondrás sobre ti cuerdas, con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Oiga, en segundo lugar, tenía que estar atado, mostrando así que era prisionero o esclavo de Dios. Las ataduras en Ezequiel representan eso: esclavo de Dios. La palabra que nosotros usamos en el griego, ya hoy en el caso de iglesia, es doulos, esclavo por amor. No es un esclavo por precio, sino un esclavo por amor. Todo lo que yo hago, lo hago por amor, no porque me lo estén pidiendo. ¿Comprende lo que estoy hablando? O sea, si usted es de los que presta atención, usted se congrega, usted anota, usted no lo hace porque yo le pido que lo haga, usted lo hace porque usted lo quiere hacer. Usted lo hace por amor. Si usted se congrega, usted sirve bien, es porque usted ama a Dios, no de boca, sino con acciones concretas. ¿Me comprendió lo que dije? Tercero, cuando quiera que no estuviera hablando la palabra de Dios, debía estar en silencio. Si no vas a hablar palabra de Dios, cállate la boca. Era la orden para él. Ojalá que así aprendiéramos mucho. Vea que no tenemos nada bueno que hablar. Si no va a ser la palabra, que mejor no hablemos nada, porque a veces solo basofia hablamos. Hay gente que solo basofia habla, anda hablando cualquier bobada. No puede hablar nada que valga la pena. Y a mí eso siempre yo digo, si no tengo nada que hablar, a veces me pongo a hablar burradas. Hasta yo solo me caigo mal porque digo yo, ¿para qué voy a estar hablando eso? O sea, no se le permitía, oiga, y esto es lo tremendo, no se le permitía reprender a los rebeldes del exilio a menos que Dios se lo dijera. Entonces, ese silencio habría de durar al menos 7 años y medio hasta la caída de Jerusalén. O sea, esto iba a durar desde el capítulo 3 hasta el 33. 7 años y medio en silencio. Solo hablando de vez en cuando, solo cuando Dios le revelara alguna palabra. El llamamiento de Dios a Ezequiel es de obediencia absoluta. Diga conmigo, obediencia absoluta. Oiga, no es lo menos para cualquier cristiano, porque Efesios 6:6, anote esta cita, Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Ahí está la palabra doulos, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El cristiano que hace un trabajo para Dios no lo hace para que le aplaudan, sino que lo hace de corazón para agradar a Dios haciendo su perfecta voluntad. Esto no significa que no vamos a reconocer la labor que usted hace en la iglesia. No sé si entendió, pero a veces no se respeta a las personas que están en autoridad, ni se respeta ni se valora.
Y es triste, pero es una realidad. Pero bueno, igual que Ezequiel estaba completamente al servicio de su Señor, así tenemos que estarlo nosotros. La fidelidad a Dios debe ser la regla suprema. La fidelidad a Dios debe ser la regla suprema. Lo voy a repetir por los que anotan. La fidelidad a Dios debe ser la regla suprema. ¿Lo anotó? Ahora le digo lo demás. Y su gloria, la principal meta. La fidelidad a Dios, y esto deberíamos de anotarlo, aprenderlo de memoria para que no se nos olvide los que somos infieles. La fidelidad a Dios debe ser la regla suprema. Y su gloria debe ser nuestra principal meta. Mi meta no es gloriarme, es darle la gloria a Dios. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Mi meta no es hacer lo que me da la gana, es hacer que su gloria descienda sobre este lugar. Por eso en las últimas palabras que clausuran este capítulo 3 del nombramiento de Ezequiel, el profeta escucha algo que habría de ser muy similar y familiar en Palestina siglos después. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, que no oiga, dice en el versículo 27. Este sería también el lema de Jesús: el que tiene oídos para oír. Jesús así lo dijo claro. Igual que Ezequiel, iba a ser considerado responsable de sus actos. Así todo el que escucha el evangelio es responsable del mismo modo. Por eso yo cuando voy a alguna reunión, cuando le predico a los amigos, yo siempre les digo a ellos: ya usted no tiene excusa. Ya no puede llegar un día delante de Dios y decir: a mí no me dijeron que eso no era correcto. Ya no, ahora ya lo sabe. Y como ya lo sabe, usted ya no tiene sino que condenarse si no se convierte al Señor. Estoy yendo. Y no me importa si cargo uniforme. Si usted no obedece, usted está fuera de la voluntad de Dios. En cualquier área que usted diga: pero es que yo vengo al culto. Sí, obedece, pero si se le da una orden y no lo obedece totalmente, entonces usted no está en la voluntad de Dios. Yo no estoy en la voluntad de Dios. Si yo dejo de lado lo que el Señor me especifica en su palabra, yo estoy después, o sea, no estoy en la voluntad de Dios, sino que estoy sobre la voluntad de Dios. Por eso es que aquí a Ezequiel se le imponen ciertas reglas que realmente son interesantes. Por eso, hermano, terminemos con este capítulo 3 dándole lo siguiente. Dios indica al profeta que tendría ciertas restricciones. La primera es: entra, enciérrate dentro de tu casa. No es que no pudiera salir, podía salir, sí, sino más bien era que tenía que refrenarse de tener compañerismo con el pueblo durante el tiempo que Dios lo tuviera encerrado. No obstante, con frecuencia los líderes venían a su casa para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Eso está en el capítulo 8, capítulo 14 y capítulo 20, que la gente llegaba a oír el mensaje a la casa de Ezequiel. Ahora, la razón por la que el Señor le dio esto de que se quedara en su casa es que sus opositores pondrían cuerda sobre él para atarlo, es decir, te van a ligar, de tal modo que no pudiera mezclarse entre ellos. Algunas personas, algunos entendidos en teología, sugieren que el Señor le dijo a Ezequiel que se quedara en casa porque estaba preocupado por su seguridad física, ya que los que se oponían al ministerio iban a tratar de matarlo, iban a tratar de impedir que él predicara la palabra. Aunque claro, al final lo mataron, siempre lo mataron, pero aún así no hay evidencia de que Dios le impidiera, le restringiera para que no lo fueran a matar. No. Lo que encontramos aquí es una figura de lenguaje. Ezequiel fue impedido de mezclarse con el pueblo y tenía que confinarse en su hogar debido a que el mismo pueblo a quien él tenía que predicar se oponía al mensaje de Dios. La restricción había sido impuesta por Dios para demostrarles que ellos eran rebeldes. Cuando no viene palabra de Dios a tu vida, es una señal de que tú eres rebelde y ya no hay palabra de Dios para ti. No es que no queramos darte la palabra, es que Dios no permite. Estás enferma, no te visita nadie. Se te avisó con tiempo, no hiciste caso. Y yo oía un mensaje, la pastora ahí pasa oyendo los mensajes en YouTube ahí de los que hemos predicado. Y en uno de estos mensajes yo dije, hace un tiempito atrás, yo dije: si te estás enfermando muy seguido, si tus hijos están cayendo graves, si hay cierto, Dios te está hablando. No me quisiste hacer caso a mí como el predicador de Dios, le vas a hacer caso a la aguantada de hambre, al dolor de huesos, al problema que tenés encima. Y si ni así entendés que tenés al diablo adentro de tu casa, pues entonces ya no podemos hacer más nada, sino: mira, papá,
Como Pablo, me sacudo las manos, me sacudo los pies y me voy a predicarle a un pueblo que tenga oídos para oír y que de plano haga caso a la voz de Dios. Porque el problema del predicador cuando le habla necios es que me los echo encima. La misma Biblia lo dice: no reprendas al escarnecedor, te lo vas a echar encima, dice. ¿Quién es el escarnecedor? El que no hace caso y termina airándose con uno y hasta burlándose. ¿Por qué se burlan? Porque al no hacer caso a lo que yo le pido que no haga, usted en mi cara hace las cosas, usted me está diciendo: mire, ve, ¿y qué pues? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a decir? ¿Qué pues? Usted se burla de mí, pero no se está burlando de mí. Le está diciendo a él: me importa poco y me importa un bledo tu palabra. Así que no es conmigo el pleito, es con él. Porque el escarnecedor no entrará al cielo. No, el escarnecedor puede estar sirviendo en una iglesia, tiene uniforme, pastor puede ser, lo que quiera. Pero si es escarnecedor, si se burla de la palabra, si no toma en cuenta, por eso es bien grave este tipo de personas que andan hoy ahí dando profecía en cualquier parte, que llegan a las casas de oración, que llegan a las células, o que ponen su casita ahí donde ponen un su bote para que le echen las ofrendas ahí para orarle a usted, dice que le dan profecía. Yo siempre le pregunto a esas señoras o a algunos varones: ¿quién es su pastor? No me congrego, el Señor me dijo que me quedé en mi casa. ¿Ve? ¿El Señor va a contradecir su palabra? Yo creo que no. Es que el Señor me dio el ministerio. Todo ministerio tiene que ir autorizado primero por Dios y debe tener una figura pastoral encima, sobre esa persona. Porque si no está sujeta a un pastor, no está sujeta tampoco a Dios. Ahí es donde en primera instancia se ve quién está tomado de Dios y quién no. Por ejemplo, yo le digo a las que tienen casa de oración acá: no me le deje poner manos ni que me le ande dando profecía ninguna señora de esa en su casa de oración, porque si no se congrega aquí, no tiene autoridad pastoral. Porque por ahí andan unas que llegan a las casas de oración y llegan diciendo que se congregan ahí. ¿Y su iglesia? No, yo aquí me congrego. No, es que allí no es la iglesia, es que allí no está el pastor, es que allí no hay figura pastoral. Y no es que uno sea grande, pero es que la Biblia lo establece. Si usted no se sujeta a su pastor, entonces ¿a quién se sujeta usted? Si usted a mí si usted dice que yo soy un pastor, empiece a hacerme caso. Se lo ruego. Le voy a hablar como Pablo: os ruego por las misericordias de Dios, conviértase. Deme una muestra que de verdad se convirtió haciéndome caso por primera vez en su vida. Ahí me doy por enterado que realmente me considera su pastor. Porque quienes vienen, ve, ahí se van, vienen, se van. O sea, agarran aquí como que fuera un club, ¿ve? Como que es el campestre allá a la par, que llegan cuando quieren, cuando no. No, la iglesia se respeta. La iglesia se respeta. Ya nos lo decía la hermana Marisa: si no me va a agarrar a mí el mensaje, por favor escúchela a ella en los ayunos cuando ella predica, siquiera, para que usted aprenda. Verso 26, cuando dice: haré que se pegue tu lengua a tu paladar, estarás mudo. Ezequiel padecería mudez temporal para que no hablara con el pueblo. No obstante, esa condición, hermano, no fue continua, porque lo vemos hablando en el verso 27. El mismo Señor le dice: cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca. Es decir, no es que quedarás mudo. Esa condición no fue continua, no fue permanente. Era una señal para la casa rebelde del pecado en que estaba. Algunos observan, hermano, que hay una contradicción entre la encomienda dada a Ezequiel para que actuara como atalaya, porque el atalaya tiene que hablar, tiene que avisar, y luego viene el Señor y le prohíbe hablar con el pueblo. Entonces dicen: bueno, pero ahí hay una contradicción. La solución está en el verso 27, mírenlo: mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde. Así que el silencio de Ezequiel fue impuesto sobre él como individuo. Como individuo. De ahí en adelante solo hablaría cuando Dios se lo dijera. Dios le dijo: cuando yo te hable, abriré tu boca y vas a decir lo que yo te mande. Cuando guardaba silencio era porque Dios no le había hablado. Cuando lo hacía era porque le había dado el mensaje. Como atalaya tenía que abrir su boca y decirles: así ha dicho Jehová el Señor. Por eso esta sección y este capítulo termina con las palabras: el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son.
La primera parte de la oración es: el que quiera oír, oiga, o el que tiene oídos para oír, que oiga. La sugerencia es que la recepción o el rechazo del mensaje de Ezequiel por una persona estaban determinados, oiga, por su disposición o la falta de ella a escuchar la voz de Dios. Ahí está, ahí radica el meollo del asunto. ¿Cómo vienes tú a la iglesia? ¿Con disposición o a la fuerza? ¿Vienes a oírme o vienes a verte? A ver el techo o las paredes. ¿Te vas igual? Nulo. Con N lo dije, ¿va? Nulo. N, nulo. ¿Te vas nulo o nula? Porque no me oyes, no quieres oír. Entonces, aquel que fuera receptivo al Señor iba a aceptar el mensaje del profeta, pero el que despreciaba a Dios rechazaría su mensaje. Por tanto, esas palabras son similares a las que el Señor dijo en su ministerio: el que tiene oídos para oír, que oiga. Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, que oiga. Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, que oiga. Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Marcos 4:9, el que tiene oídos para oír, que oiga. Lucas 8:8, otra parte cayó en buena tierra. Ahí está la clave: buena tierra. Nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír. Y Lucas 14:35, ni para la tierra ni para el muladar. Está hablando de los que ya no son sal, ya no tienen sabor, ya no tienen nada, solo tienen uniforme, pero ese uniforme está vacío. Eso no tiene nada ahí. Nada, ya perdieron sabor, ya no son luz, son focos de 20 watts. Y de 20 echándole leña. O sea, no tienen nada. No tienen nada. Por eso él dice: ya no sirven para ni siquiera para el muladar ni para el basurero. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Verdad que fuerte muchas veces la palabra? Por eso no la queremos oír. ¿Por qué? Porque cuando es fuerte es porque nos está hablando el Señor. Nos está hablando. Es que Dios siempre nos habla. Y por eso Ezequiel repensó y repensó, y se molestó en el espíritu, diciendo: ¿cómo le voy a hablar yo al pueblo si está cautivo, está pasándola mal? Y todavía yo le voy a llevar una palabra dura, áspera, como que no es muy agradable. Bueno, solo me recuerdo de aquel predicador que lo invitaron a predicar a una iglesia, muy contenta la iglesia, llevó el mensaje en una determinada cita bíblica. A los 3 meses lo volvieron a llevar a la iglesia, volvió a predicar en la misma cita, y todo el mundo dijo: bueno, no, es normal, ¿verdad?, que vuelvan a repetir los mensajes, ¿verdad? A los otros 3 meses lo vuelven a llevar, volvió a predicar en la misma cita, y al pastor dijo: oh, qué raro, como que no tiene otro mensaje. Dijo, solo ese pudo bajar del internet. Allá los otros meses, o sea, ya era la 4ª vez, y ya la 4ª vez volvió a predicar lo mismo. Cuando volvieron a invitarlo la 5ª vez, le dice: hermano pastor, antes de que Jesús va a predicar, permítame preguntarle algo. ¿Sí? De casualidad no tiene otro mensaje, porque ya vi que muy seguido nos predicó lo mismo. Pues fíjese que bien curioso, le dijo, porque yo he querido cambiar el mensaje, pero Dios me dice: hasta que hagan caso, no les vayas a predicar otra cosa. Hasta que hagan caso, seguirles predicando lo mismo. Pues de él, le dijo él: hasta que hagamos caso, síganos predicando en lo mismo. Pablo lo dijo: para mí no me es molesto deciros las mismas cosas, y para vosotros os es de provecho. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dele gloria a Dios. Póngase de pie.